Tema de la filosofía contemporánea, ¿ya? Cuando hablamos de filosofía contemporánea nos estamos refiriendo a la filosofía del siglo XX, ¿ya? Es lo que vamos a abordar a continuación, ¿ya? Bueno, señalarles, como está Sales, buenos días, que dentro de la filosofía contemporánea del siglo XX, ¿ya? Tenemos continuadores y críticos de la tesis de la modernidad. ¿Cuál es la tesis de la modernidad? El hombre progresa debido a la razón. ¿De acuerdo? Entonces tenemos como continuadores de esa tesis, o sea, están de acuerdo con esa tesis de que el hombre progresa gracias a la razón. Tenemos a los representantes de la fenomenología, del positivismo lógico y del racionalismo crítico, ¿ya? Por otro lado, tenemos a quienes cuestionan, critican esa postura. Tenemos a los representantes del marxismo-leninismo, a los representantes del existencialismo, de la filosofía analítica, del pragmatismo y del posmodernismo, ¿ya? Es un poco amplio el tema, por eso vamos a dividirlo en dos partes. ¿Ya? Ya vamos a ver una primera parte de esta filosofía del siglo XX y la próxima clase continuamos con lo que resta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, empecemos por el espiritualismo en primer lugar. Este señor que está aquí se llama Henry Bergson y él es el máximo representante del espiritualismo. ¿Ya? Bueno, el espiritualismo tiene como características ser irracionalista. ¿De acuerdo? Para ellos, para él, en todo caso, ya, Dios no es algo conocido no es lo que se pueda conocer por medio de la razón, ¿ya? No podemos conocer a Dios, insisto, por medio de la razón, sino por medio de la intuición, te va a decir este verso, ¿ya? Entonces, por eso es irracionalista, ¿de acuerdo? ¿Ya? El hombre posee intelecto, ¿ya? O sea, razón, intelecto, y posee intuición, ¿ya? La intuición es superior para él, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué más? Anticientificista. ¿Por qué? Porque considera que la ciencia no puede explicarlo todo. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Eso está justamente dentro del campo de la espiritualidad, ¿ya? Y finalmente plantea una independencia del espíritu frente a lo corporal, ¿de acuerdo? Bueno, veamos entonces qué es lo que plantea Henry Bergson, ya, atendiendo a estas características que hemos mencionado, ¿ya? Muy bien. Limitación de la ciencia, en primer lugar. Dice que concebimos, dice que el mundo está ordenado fijamente debido a la ciencia, ¿ya? El hecho de someter todo el frío cálculo hace que la ciencia detenga por un momento al mundo con el fin de estudiarlo. Por eso la ciencia no puede comprender el dinamismo de la vida, la capacidad creadora, es decir, la libertad. ¿Por qué? Porque la ciencia pretende estudiar como si estuvieran fijas, estáticas, cosas o la realidad que está en constante movimiento. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ya un ejemplo para entender esto que acabamos de señalar, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Aprendemos cómo es una célula mediante gráficos que diseñan los biólogos, ¿de acuerdo? Ya, es evidente que tales gráficos son figuras estáticas, ¿no es así? Pero la célula no es algo estático, es una entidad en constante flujo, dinamismo, aspectos que no pueden ser capturados mediante los gráficos que ofrecen los científicos, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Entonces la ciencia pretende estudiar como estático las cosas que en realidad están en movimiento. He ahí su limitación, dice, ¿ya? ¿De acuerdo? También plantea Bergson que existen dos formas del tiempo. El primero, que es el tiempo real, ese es el auténtico, es la duración pura, característica de la conciencia, ¿ya? Y el segundo es el tiempo especializado, este es homogéneo, ¿ya? Que hace creer que los estados de la conciencia se dan yuxtapuestos, ya que pasa una cosa después de la otra, ¿de acuerdo? La primera es el tiempo real, el auténtico, el de la conciencia, corresponde al yo profundo, mientras que la segunda es este tiempo especializado homogéneo, ¿ya? Corresponde al yo superficial, a la conciencia mecánica, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿te ha pasado eso que cuando tú te diviertes, por ejemplo, el tiempo pasa muy rápido, ¿no es cierto? Mira, cuando estás aburrido, el tiempo pasa más lentamente, ¿no es cierto? Pero si tú tomas conciencia, el tiempo, si lo quieres medir con reloj, es siempre el mismo, ¿no? Ese es el homogéneo, ¿no? En cambio, el otro no, el otro depende de tu yo profundo, pues, ya de tus emociones, tus sentimientos, tus expectativas, ¿de acuerdo? Muy bien. Dios como el ámbito, ya, este es el aspecto más importante ya, de lo que plantea Bergson, ¿ya?
Para Henry Bergson, Dios es el elan vital, ¿de acuerdo? Elan vital entendido como fuerza de vida, ¿ya? ¿Está bien? Fuerza de vida que genera la evolución. Ese es el elan vital, ¿ya? Dice, realmente el mundo es puro dinamismo, ya que es manifestación del absoluto, que es Dios, ¿de acuerdo? Este absoluto, o sea, Dios, mira, creador, es el elan vital, es energía viva que permitió la evolución. ¿Ya? Esa es la mitad, la energía viva que permite la evolución. Entonces, comprender a Dios como impulso creador no es posible por medios científicos, sino por medio de la, ahí está lo que te decía, intuición mística. ¿Ya? No basta el intelecto o la razón, sino que requerimos de algo más que posee el hombre, es una intuición. ¿De acuerdo? Ahí se expresa el irracionalismo, ¿ya? ¿Y sabes por qué no puedes tú entenderlo con la razón? Porque Dios, el elan vital, es totalmente libre, ¿de acuerdo? No es algo que tú puedes encasillar en leyes o teorías, ¿no? Como es totalmente libre, irracional, no se puede entender con la razón, pues obviamente, sino a través de la intuición nada más, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Y qué es la materia todo esto? Si Dios es la vida, la materia es el residuo de ese impulso creador que es Dios. Por tanto, la materia es pasiva y muerta. ¿Ya? Acá algo más del elan vital, ¿eh? Mira lo que dice el elan vital, mira, es fuente originaria de la vida, el elan vital, ¿ya? Este impulso de vida, ¿ya?, ha evolucionado en direcciones divergentes, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya este impulso, elan vital ha evolucionado en direcciones divergentes, ¿ya? Uno hacia el reino vegetal y otro hacia el reino de los animales, mira, vegetales y animales, ¿ya? Ahora, este último, el de los animales, el reino animal, a su vez también se ha bifurcado en dos. ¿Ya? Una línea que te conduce hasta los insectos, ¿ya?, que actúan invariantemente muy por sus instintos, ¿ya? Y la otra, ¿ya?, ha bifurcado o se ha derivado, ha llegado hasta el hombre, ¿ya? ¿Ya? Ser en el que aparecen tanto la inteligencia como la intuición, te decía, ¿ya? Pero la evolución, como te había señalado, esta evolución, este elan vital, no obedece a leyes, es irracional, libre y espontánea. Por eso no se le puede entender pues, con la razón, sino a través de la intuición nada más. ¿Ya? Ya, esa es la postura espiritualista de Henry Bergson, entonces. ¿Ya? Eso es lo que plantea Henry Bergson. ¿De acuerdo? Listo. Luego tenemos la fenomenología, ¿ya? ¿De acuerdo? Que tiene como características, primero, continuadora de la modernidad, ¿ya? Se plantea la tarea de continuar el proyecto de Descartes, ¿ya? ¿Te acuerdas que Descartes decía que hay que hacer más sólida la filosofía porque es la raíz, la base de las demás ciencias? Ya. Eso mismo va a pretender hacer Henry Husserl, que es representante de la fenomenología, ¿ya? ¿Qué más? Busca la imparcialidad, ¿ya? O si tú quieres la objetividad, ¿no? ¿Cómo? Su lema es ir a las cosas mismas, dejando de lado toda opinión, ideología, creencia, suposición o interés personal que podamos tener nosotros, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y propone un método descriptivo, ¿no? ¿Qué es eso? Ir a las cosas mismas, ¿ya? Ese es el método descriptivo, ¿no? Solamente describir tal cual son los hechos, dejando de lado otra vez mis intereses, las interpretaciones, ¿ya?, que yo me puse intentado hacer. Hay que ir a las cosas mismas y describirlas tal cual es, nada más. No agregarle ni quitarle nada, solamente describir. ¿Ya? Edmund Husserl, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, veamos entonces a ver qué es lo que él propone a la luz de las características ya mencionadas, ¿ya? Bueno, él dice que respecto a la fundamentación de la ciencia, dice que el conocimiento científico se construye a partir del conocimiento de esencias puras. ¿Ya? ¿Qué son las esencias puras? Son entidades ideales que se hallan en la conciencia. ¿De acuerdo? Las esencias, dice, son universales y necesarias. Por tanto, no están justificadas por ninguna observación o experimentación. ¿De acuerdo? Pero para llegar a tales esencias, propone Husserl el método fenomenológico, o también llamado la epoge. ¿En qué consiste el método fenomenológico o la epoge?
Dice, para acceder a estas esencias se debe poner entre paréntesis al mundo exterior. ¿Qué significa poner entre paréntesis al mundo exterior? Dejar de lado lo que decía ahí arriba, buscar la imparcialidad, ¿no? Dejar de lado qué cosa, tu opinión y tu ideología, tus creencias, tus suposiciones o intereses personales. Todo eso hay que dejarlo de lado para poder conocer las esencias tal cual son, ¿de acuerdo? Esto significa que solo podemos llegar a conocer a las esencias tales como son realmente si dejamos de lado por un momento todo conocimiento u opinión acerca del mundo. ¿Ya? Este método fenomenológico, por ejemplo, va a ser tomado por el existencialismo, por ejemplo, que vamos a ver a continuación, ¿ya? Para abordar, por ejemplo, el problema del hombre, ¿ya? El problema del hombre, ¿ya? Por ejemplo, se va a preguntar el existencialismo, ¿y cuál es la esencia del hombre? A ver, ¿cuál es la esencia del hombre? Entonces nosotros tenemos pues ideas o conceptos ya, ¿no es cierto? Ah, bueno, suprarracionalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos también una ideología también de repente, ¿no? Ah, depende de si es rico o pobre, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya, el existencialismo va a dejar de lado todo eso y llega a una conclusión que el hombre no tiene esencia, al nacer no la tiene al menos, es solamente existencia y que además un error que han cometido, ¿no?, los filósofos es ver al hombre en general, ¿no?, en abstracto, ¿no?, cuando lo que se trata es de ver al hombre de manera particular, el hombre en concreto. ¿Ya? Y llegamos a la conclusión de que el hombre no tiene esencia, solamente existencia. Luego, en todo caso, si va a formar una esencia, esta va a ser individual, ¿no? Es una esencia de todos los hombres. ¿De acuerdo? Llega a esa conclusión. Pero para llegar a eso, repite, el existencialismo emplea el método fenomenológico. ¿Ya? Pone entre paréntesis ya las creencias, la ideología, las suposiciones que se tenían acerca del hombre. ¿Ya? ¿Ya? Y dice, ¿de todo esto el hombre tiene esencia necesariamente? No, no la tiene. Los animales sí tienen una esencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Con la que nacen. Esa esencia está en su ADN. El hombre no. ¿Ya? El hombre en su ADN trae sus características físicas, ¿no?, pero no su esencia. Su esencia es algo que él va a formar luego, ¿ya? Él mismo se va a construir, ¿ya? No traemos una esencia de nacimiento, insisto, como los animales, ¿no? A esa conclusión llega el existencialismo utilizando este método fenomenológico. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, para que hagamos una pequeña prevista, a ver. Si yo les preguntara, por ejemplo, díganme, chicos, a ver, aparte de lo físico, ¿ya? ¿En qué son diferentes el hombre y la mujer? De repente todos hasta este momento pensaban, bueno, la mujer somos diferentes en muchas cosas, pues, que son chismosas, que nosotros no, pero si te pones a pensar seriamente, ¿ya? Aparte de lo físico, pues que sí, ahí hay diferencias obvias, ¿no? Ya, dime otra diferencia. Si te pones a pensar, bueno, por ejemplo, esto que acaba de mencionar, el chisme es un prejuicio, ¿no?, o un estereotipo, ¿no? No, no. Los hombres también somos chismosos, nos rajamos también, como cualquiera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no, eso no es una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ah, que los hombres somos valientes, ¿así todos? Y la mujer es cobarde, ¿todas? No, pero que se asustan con una cucarachita, que con una arañita, con un pericotito. ¿Así son? ¿Todas? Algunas, ¿y de qué depende? No depende de cómo las sean educadas, incluso los conceptos de feminidad que hay, ¿no? Entonces, ser femenino es ser cobarde y gritar, por ejemplo, ¿no? Si tú te pones esencialmente, no hay diferencias, ¿no? Salvo las físicas, ¿no? No, profesor, el instinto materno. Conozco mujeres que no dejan a ¿no?, los hijos abandonados por irse con otra persona, ¿no? Y conozco hombres que sí. No, pero la mayoría, bueno, hablamos de mayorías, pero no podemos señalar que es una característica esencial, ¿no? Y así, ¿ya? Y así podríamos seguir, ¿ya? Entonces, eso es la epoge, ¿ya? Poner entre paréntesis, dejar de lado opiniones, ideologías, creencias, suposiciones, intereses, prejuicios, estereotipos, etcétera, ¿ya? Para llegar a conocer la esencia de las cosas, ¿ya? Esa es la fenomenología. Listo. Ahí está, el existencialismo justamente, ¿no? Ahí está, una de sus primeras características es que están influenciados por la fenomenología, en el sentido de que asumen ese método fenomenológico, ¿no? De acuerdo, de dejar de lado toda opinión, creencia, ideología, interés, ¿ya? ¿De acuerdo? A la hora de abordar un tema científico o filosófico, ¿ya?
Se autodenominan filósofos de la vida cotidiana porque dicen que no se trata de estudiar al hombre ideal, ¿no? General, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En general, sino se trata de estudiar al hombre individual, al hombre de carne y hueso, al hombre concreto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que tiene preocupaciones cotidianas, como por ejemplo, pues, miedo a la muerte, ¿no? Sostiene que lo seguro que tiene cada persona es su propia existencia. Es de lo único que podemos estar seguros es nuestra propia existencia, ¿no? De ahí no hay un camino ya hecho, no hay un determinismo, ¿de acuerdo? No hay un determinismo, no hay una esencia humana que simplemente debemos seguir, no. No. El hombre es totalmente libre, te va a decir, ¿de acuerdo? Muy bien, empecemos entonces por el tema de tiempo con su máximo representante. Vamos a ver a Martin Heidegger, ¿ya? Y a Jean-Paul Sartre nada más, ¿de acuerdo? A ver, Martin Heidegger. Eh, él va a mostrar interés primero por el tema de la ontología. ¿Te acuerdas del tema ontológico? El problema del ser. ¿Ya? Dice, los seres humanos han olvidado el estudio del ser debido a su interés por la tecnología y demás asuntos cotidianos, dice. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que plantea o propone Heidegger. Entonces, ¿cómo termina siendo existencialista? Ah, porque él dice que la ontología presupone una antropología. ¿Por qué? Porque dice así, mira, para elaborar una ontología se debe partir por estudiar las condiciones que vive el hombre, ya que es el hombre quien se pregunta por el ser. ¿De acuerdo? Dime, ¿qué animal se pregunta acerca de su ser o existencia? Ninguno. ¿Qué animal sabe, por ejemplo, que su vida es limitada, o sea que en algún momento va a morir? Ninguno. El hombre que se pregunta, el único que se pregunta acerca de su ser, ¿no? O sea, de su existencia. El único que sabe que en algún momento va a dejar de existir, ¿no? O morir, ¿no es cierto? ¿Ya? Es más, el único que se pregunta acerca de cómo construye su ser es el hombre, nadie más. Por eso, la ontología, dice, presupone entonces una antropología, ¿ya? O sea, abordar el tema ontológico, el problema del ser, presupone entonces abordar o estudiar al único ser que se pregunta justamente sobre el tema del ser, y ese es el hombre, pues. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, el hombre es un ser ahí, ¿ya? Eso de un ser ahí, en alemán es Dasein, ¿ya? ¿De acuerdo? Dasein, ¿ya? ¿Ya? Y dice Heidegger, pero no es, no el hombre, pero el hombre, ¿verdad? ¿No? No aquel ser abstracto del que hablan muchos filósofos, ¿no? ¿De acuerdo? Sino aquel hombre concreto, individual, aquel que está allí en el mundo, aquel que tiene preocupaciones cotidianas y que se angustia por la muerte. Ese hay que estudiar, ¿ya? Insisto, no el hombre abstracto, esa palabra es clave, ¿ya? No el hombre abstracto, sino el hombre concreto, ¿de acuerdo? Aquel que está en el mundo y que tiene preocupaciones cotidianas, como el miedo a la muerte, se angustia por la muerte, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y por qué, o cómo, de dónde surge esta angustia por la muerte? ¿Ya? A ver, como te decía, el hombre es el único que sabe que va a morir. Ningún animal sabe que va a morir. Tu perro no sabe que, por ejemplo, un perro vive máximo 15 años y él ya tiene 8 y de repente, no, él no sabe, no entiende. El pollo no sabe que va a ser broster, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? El único que tiene conciencia, ¿ya?, de su mortalidad es el hombre, ¿ya? Entonces, ¿qué lo angustia? Lo angustia, ¿ya?, esa proximidad a la muerte y se plantea la tarea de vivir entonces lo que le queda de la mejor manera, pues, ¿ya? De la mejor manera, ¿ya? Muy bien, acá dice, el hombre es un ser para la muerte, dice Heidegger. ¿A qué se refiere cuando dice que el hombre es un ser para la muerte? Dice, el análisis de aquel ser que está ahí, o de seguir, o el hombre, ¿no es cierto?, descubre que nada tiene seguro excepto la muerte. Entonces el hombre llega a esa conclusión, ¿no? No hay un camino que seguir, ¿ya? Porque aquí no hay un destino, ¿no? Tampoco hay una esencia de todos los hombres, ¿no es cierto? Sino que solamente tenemos existencia, ¿de acuerdo? Entonces no hay seguridad de nada. De lo único que podemos estar seguros los hombres es de la muerte. Esa sí es inevitable, inexorable, ¿ya? Por eso, al fin y al cabo, el hombre es un ser para la muerte. Algunos incluso asumen eso, ¿no? Viven toda la vida como preparándose para la muerte. Vive pensando,
en cualquier momento voy a morir, entonces tengo que prepararme, por ejemplo. Por eso dice, el hombre es un ser para la muerte, ¿ya? Aquel que descubre que no hay nada seguro, ¿de acuerdo? Excepto la muerte, ¿ya? ¿Qué más? También habla de la existencia auténtica e inauténtica, y tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿ya? Dice, reconocer con valentía de que lo único seguro es que nos vamos a morir, esa es la real condición humana, dice, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa es la existencia, si tú quieres, auténtica, auténtica, ¿ya? Vivir sabiendo que vas a morir, entonces organizar tu vida sabiendo que vas a morir, pues, ¿no? O sea, vivir de la mejor manera, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver. No obstante, las sociedades, dice, imponen a los hombres formas de pensar, gustos, ideologías. Ya nos imponen formas de pensar, gustos, ideologías. El consumismo, por ejemplo, nos lo impone, ¿no? De ese modo, las personas olvidan su real condición y viven así una existencia inauténtica. ¿Ya? A ver, por ejemplo, si tú ahorita en este momento te pones a pensar de la siguiente manera, ¿no? A ver, ya para terminar el año te queda un mes y medio, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo te digo, hijo, a ver, ¿qué pasaría si supieras que te queda solamente un mes y medio de vida, nada más? Cambia tu perspectiva de la vida, ¿sí o no? ¿Seguirías viviendo como vives ahorita o cambiarías algunas cosas? Ah, no, pero profe, cambiaría algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cumpliría tareas que no, o sueños que he tenido, visitaría más a mi familia, abrazaría más a mi mamá. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Y por qué no lo haces? Ah, es que estoy ocupado haciendo plata. Estoy ocupado preparándome para el futuro. ¿Te das cuenta? Entonces no tienes una existencia auténtica. ¿De acuerdo? Si no vives una existencia inauténtica. ¿Ya? O por ejemplo, personas que confunden y creen que se trata de tener, cuando lo que se trata es de ser. Y es otra pregunta que hace el existencialismo. ¿De qué se trata? ¿De tener o de ser? Debemos ser más que tener. Pero a veces estamos más ocupados en tener, en poseer cosas que en vivir, ¿no es cierto? En acumular cosas, en comprar cosas, estamos más ocupados en eso que en vivir realmente, que pasar tiempo con la familia, por ejemplo, que es lo realmente importante. ¿Ya? Entonces a eso se refiere Heidegger cuando habla de existencia auténtica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la otra es la existencia inauténtica, por ejemplo, ¿no? Él define así, la existencia auténtica es ser tú mismo, ¿ya? Y la existencia inauténtica es vivir según la opinión de los demás. A esta existencia inauténtica también le va a llamar alienación más adelante Sartre, ¿ya? Alienación, ¿de acuerdo? Vivir según la opinión de los demás. Por ejemplo, según lo que te dice la sociedad, ¿no? Que vales más cuando más tienes, ¿no? Que tienes que conseguir, ¿no? Tu casa, tu carro, y si es del año mejor. ¿Y por qué? Pues porque, ¿de acuerdo? ¿Ya? Listo. Luego tenemos a Jean-Paul Sartre. ¿Ya? Él va a sistematizar mejor el tema del existencialismo. Por ejemplo, él te dice que la existencia precede a la esencia. ¿De acuerdo? La existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir eso? Que primero, cada hombre existe en el mundo, ¿ya? Y en esa existencia se va construyendo, se va forjando lo que va a ser, ¿ya? Entonces, insisto, al comienzo somos solamente existencia, nada más, repito, a diferencia de los animales, no nacemos con una esencia, ¿ya? Digo, a ver, el gato, por ejemplo, el gato ya trae su ADN, su esencia de ser gato, ¿de acuerdo? Él va a maullar, va a cazar ratones, va a luchar con otros gatos para ser el macho alfa y reproducirse, o sea, eso. ¿Ya? Ahí está su esencia. En cambio, el ser humano no trae esa esencia en el ADN, no la trae. No la trae. De acuerdo, en tu ADN no está, por ejemplo, que vas a ser militar, vas a ser filósofo, vas a ser músico, vas a ser bailarín de ballet. No, eso no está en tu ADN. ¿Ya? La esencia, si tú quieres, en todo caso, es algo que tú construyes luego personalmente. ¿Ya? En cambio, la existencia sí es lo único que traemos al nacer entonces. ¿Ya? Acá hay un dibujo que puede ayudar. Esta imagen me parece fabulosa, ¿ves? Por ejemplo, para explicar la existencia. Mira, ¿ves? Es el mismo hombre acá, el que se construye a sí mismo. ¿Ya? Es el mismo hombre el que construye su humanidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces el hombre no trae una esencia al nacer, solamente trae existencia. La esencia él mismo la va forjando, la va construyendo, la va esculpiendo, si tú quieres. ¿Ya?
A eso se refiere con la existencia apreciada de la esencia. O sea, al nacer somos solamente existencia. Ya, luego ya vamos forjando, esculpiendo nuestra propia esencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ser en sí y ser para sí. ¿Ya? Dice Sartre que el ser en sí es la cosa. ¿Ya? Por ejemplo, el árbol que está en el parque. ¿Ya? O como dice acá una carpeta. ¿Ya? Aquella que posee esencia. ¿De acuerdo? Ahora, el ser para sí es cada hombre concreto, aquel que es consciente de dicha situación o cosa, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué más? El hombre está condenado a ser libre, esto es importante, ¿ya? Dice que cada hombre, esto tiene que ver con lo que decíamos de que la existencia precede a la esencia, ¿ya? Cada hombre es consciente que no tiene esencia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que es un vacío de ser, o sea, no tiene esencia, no tiene un ser terminado al nacer, está buscando, está hallándose. Yo te por ejemplo, en esas, ¿no? ¿Quién soy yo? Te preguntas tú, por ejemplo. ¿Quién soy? Soy viene de ser. ¿Quién soy? ¿O qué voy a hacer? ¿No? Estudio ingeniería, abogado. De repente lo mío es la universidad, de repente lo mío son los negocios, o de repente lo mío es, no sé, el arte. ¿Te das cuenta? Ya, ¿quién soy? ¿No? ¿Ya? Incluso algunas chicas, lo mío es la maternidad, de repente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Te estás preguntando acerca de tu ser, ¿ya? Porque cada hombre es consciente que no tiene una esencia, siente un vacío de ser, ¿de acuerdo? Y más cuando sabe que no hay un Dios que haga la historia, ¿no? Pero más todavía, ¿no? Porque vamos, de repente el cristiano dice, bueno, yo soy un hijo de Dios y bueno, ¿para qué vivo? Pues para vivo para preparar la venida de Dios. Y listo, se acabó. Pero alguien que no cree en Dios no tiene ni eso siquiera, ¿no? Si no hay un Dios que haga la historia, no hay un destino, no hay un apocalipsis que se aproxima, o sea, no hay un camino ya trazado, no hay un destino ya manifiesto, entonces yo soy totalmente libre, ¿ya? Pero eso implica también la responsabilidad de tomar decisiones, ¿no? Y eso lo angustia al hombre, ¿ya? Mira lo que dice acá. Si hubiese Dios, dice Sartre, que es ateo, ¿ya? Dice, si hubiese Dios, Él daría a cada humano una esencia, un sentido a su vida y determinaría sus actos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por consiguiente, cada hombre descubre que es pura indeterminación, porque no hay Dios, pues, repito, Sartre es ateo, ¿ya? Por consiguiente, dice, cada hombre descubre que es pura indeterminación, es decir, pura libertad, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero cada hombre está condenado entonces a ser libre, a estar siempre eligiendo qué ser, ya que tiene la responsabilidad de construirse, condición de la que no puede escapar, ocasionándole angustia. A eso se refiere con que el hombre está condenado a ser libre, ¿de acuerdo? Es decir, a tomar decisiones, ¿ya? Y eso de tomar decisiones responsables angustia al hombre. ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque si hubiera Dios, bueno, ya está todo planificado, pues es la providencia, ¿no es cierto? Y hay un plan donde todos vamos al apocalipsis necesariamente. Entonces, pero no, pero si no hay ni siquiera eso, entonces el hombre es totalmente libre. Eso se refiere cuando el hombre es condenado a ser libre. ¿Ya? La náusea. Dice que en este proceso de autoconstrucción cada hombre necesita relacionarse con las cosas, ¿de acuerdo? Y las personas, y las utiliza, ¿ya? Así cada hombre da valor a las cosas, haciendo que el mundo tenga sentido debido a él. Por tanto, las cosas no son valiosas en sí mismas, sino dependiendo del valor que le asignan las personas, ¿ya? Cuando el hombre descubre eso, que las cosas no tienen valor en sí mismas, sino que todo depende del valor que tú le otorgas nada más como ser humano, eso al hombre le genera náusea. ¿Ya? Por lo absurdo del mundo. Entonces, todo es absurdo, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene mi casa, mi carro último modelo? Si, eso no son valiosos, sino en la medida que yo crea que son valiosos nomás. Si yo le quito el valor a eso, no vale, ¿no? Eso le genera al hombre náuseas, ¿ya? Al sentir lo absurdo del mundo en sí mismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? El hombre es un ser para otros. Ya, esto también lo hemos visto acá un poquito atrás, ya, ¿no? Dice, el ser en sí, por ejemplo, es una carpeta, ¿no? El ser para sí es Juan Pérez, ¿de acuerdo? Un estudiante universitario de primer año, ¿ya? Y el ser para otros es Juan Pérez en tanto se convierte en objeto de uso y juicio para sus demás compañeros de la clase, o sea, por los demás seres humanos, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? El existencialismo es un humorismo entonces, ¿ya? El ser para otros, ¿ya? Permite que la existencia de cada hombre se vaya dando dentro de un universo humano, ¿ya? Un ámbito siempre con los demás,
¿ya? Así, el existencialismo es un humanismo. El hombre al construirse es también un constructor de toda la humanidad, ¿ya? Entonces, sí, porque sí, que el hombre se construye a sí mismo, la esencia, pero el hombre como parte de la humanidad también al construirse a sí mismo también construye la humanidad también, ¿ya? No descuida tanto el aspecto social, el, el existencialismo, ¿ya? O trata de subsanarlo con esta afirmación, ¿de acuerdo? Listo. La filosofía analítica, ¿ya? A ver, características de la filosofía analítica, dice. Influenciada por la lógica matemática, ¿ya? Y otra característica es la de sostener que la filosofía es una actitud aclaratoria del lenguaje y no un saber, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a ver a su máximo representante, que es Ludwig Wittgenstein, ¿ya? Bueno, él tuvo dos momentos o dos etapas, ¿ya? Así clasificadas, ¿ya? El primer Wittgenstein, ¿ya? Donde expresa sus ideas en el libro Tractus Lógico-Filosóficos, y luego hablamos de un segundo Wittgenstein, ¿ya? De su libro Investigaciones Filosóficas. O sea, como que él va cambiando algunas posturas iniciales que tenía. A eso se refiere con primer y segundo Wittgenstein, ¿ya? Vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? En un primer momento, por ejemplo, digamos el primer Wittgenstein, ¿ya? Él sostiene que la tarea principal del lenguaje es la de representar los hechos del mundo, ¿ya? El lenguaje debe representar los hechos del mundo, ¿ya? Por eso se debe trazar un límite al lenguaje, dice él, ¿ya? Limitando el lenguaje, eliminamos aquellas expresiones que no hacen referencia al mundo, ¿ya? Porque cree que muchos problemas se causan por eso, porque creamos demasiadas palabras, ¿de acuerdo? Tenemos que limitar el lenguaje, ¿ya? Eliminando expresiones que no hacen referencia al mundo, ¿de acuerdo? Para esto, él propone el método de purificación del lenguaje. Mira que propone, ¿eh? Para esta demarcación o purificación del lenguaje, emplearemos el siguiente método. A cada hecho en el espacio lógico le debe corresponder una proposición, ¿ya? A cada hecho en el espacio lógico le debe corresponder solamente una proposición, nada más. Ya no hay por qué crear más palabras de las necesarias. ¿Ya? A eso le va a llamar el panlogismo, ¿ya? Con la aplicación de este método, entonces tenemos que la totalidad de los hechos en el espacio lógico, o sea, en el mundo, es igual a la totalidad de proposiciones, o sea, igual al lenguaje. Así tanto el mundo como el lenguaje poseen la misma forma o estructura, ¿ya? No hay por qué crear palabras innecesarias, ¿ya? Por ejemplo, palabras de entes de los cuales no tenemos seguridad de su existencia, ¿ya? O por ejemplo, no hay por qué llamar a un mismo hecho de varias maneras, ¿no? Eso es innecesario, debemos llamarlo de una sola manera, de tal manera que al final el lenguaje, ¿ya? Debe ser igual al mundo, ¿ya? ¿De acuerdo? No hay que crear palabras de más, ¿ya? Tampoco no hay que crear, ¿de acuerdo? Entes o términos de más, ¿no? A ver, te pongo un ejemplo. Ya Aristóteles ya advertía de esto. Cuando, por ejemplo, Platón propone que existe el mundo de las ideas, ¿ya? ¿No es cierto? Aparte de este mundo material, ¿no? Pues, ¿te acuerdas que Platón decía, ¿no? Que existe el mundo de las ideas, ¿no es cierto? Y que este mundo material es solamente una sombra, un reflejo nomás, ¿no es cierto? El mundo de las ideas. ¿Ya? Entonces ahí Aristóteles le dice, ahí le critica a Platón, ya le dice, tú estás duplicando el problema. Es decir, ni siquiera podemos explicar este mundo material y tú ya creaste otro nuevo mundo, el mundo de las ideas, y también hay que explicar sus leyes que lo rigen, sus características. Entonces estás duplicando los problemas, creando innecesariamente términos, ¿no? Porque, por ejemplo, a las ideas le va a llamar modelos, le va a llamar esencias, le va a llamar ser, o sea, un conjunto de nombres, ¿no? Y es ahí, diría Wittgenstein, donde surgen los problemas filosóficos, pues, ¿ya? Cuando el lenguaje no es preciso, ¿ya? Cuando se crean términos innecesariamente, cuando se crean problemas innecesariamente, al crear términos de cosas que no existen, ¿ya? O al llamar a una cosa de varias maneras también, ¿ya? Eso genera la confusión. Entonces, por eso Wittgenstein pensaba que los problemas de la filosofía, más que problemas en sí, eran pseudo problemas, ¿ya? Producidos por el mal uso del lenguaje, ¿ya? Mal uso, insisto, esto de crear términos nuevos para cosas que no existen, ¿ya? O simplemente llamar a una cosa de varias maneras, ¿no? Duplicando los problemas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, acá está, ¿ya ves?
El último, los problemas filosóficos se deben al mal uso del lenguaje, dice. ¿Ya? Las teorías filosóficas son absurdos que surgen cuando en nuestro lenguaje hay proposiciones de hechos, es decir, cuando tenemos proposiciones que no hacen referencia a algún hecho del mundo. ¿Ya? Como el ejemplo que te puse de esto que proponía Platón, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Universales, por ejemplo. Los universales, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, se hablaba de universales. Llamaba universales a estas ideas pues, que proponía Platón y que se pensaba tenían vida propia. Por ejemplo, blanco es un ideal, tiene vida propia. Belleza es un ideal, una idea que tiene vida propia. Bien es un ideal, una idea que tiene vida propia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso no hace referencia a algún hecho del mundo, por ejemplo. ¿Ya? Se genera problemas idealistas innecesarios. ¿Ya? Es lo que dice Wittgenstein. Sin embargo, en un segundo momento, Wittgenstein, en su libro Investigaciones Filosóficas, ya propone la teoría de los juegos del lenguaje. ¿Qué es esto de juegos del lenguaje? Dice, en sus actividades, los grupos humanos tienen muchos problemas que resolver, ¿de acuerdo? ¿Ya? Grupos humanos, ¿ya? Por ello, a manera de un juego reglado, las colectividades humanas establecen ciertas reglas de uso del lenguaje para comunicarse. ¿Ya? Es decir, que el lenguaje depende de las necesidades de los grupos humanos. ¿Entiendes? Ya, eso entiende Wittgenstein en este segundo momento. Entonces, a veces hay palabras que se crean, ¿no? Dependiendo de las necesidades de los grupos humanos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, no sé, a ver, tenemos, por ejemplo, ya a una vaca y un toro, ¿no es cierto? Ya. Una cría de estos, ¿no? Que tiene, digamos, un año. Sigue siendo toro o vaca, pues es macho en realidad y se acabó. No, no. El ganadero tiene la necesidad de llamar a de otra manera, ¿no? Le llama becerro, ¿no? O ternero, dependiendo de la edad que tiene, ¿no? Porque para él, para este grupo humano, para el ganadero es importante, ¿no? Especificar en el diálogo qué edad tiene. ¿De acuerdo? Entonces no son nombres que se emplean por gusto, tienen su razón de ser. Por esa razón de ser, la necesidad, ¿no? Por ejemplo, hay tribus en la selva amazónica del Perú que, por ejemplo, a un árbol de eucalipto, ¿ya? Le llaman de una manera cuando ya está totalmente desarrollado, pero le llaman de otra manera cuando todavía está pequeñito, o le llaman de otra manera cuando está mediano. Pues es árbol de eucalipto, pues o sea, chiquito, mediano, grande. No, no es así. Tiene nombres diferentes porque tiene características también diferentes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso entiende Wittgenstein, ¿ya? Que el lenguaje surge por las necesidades de los grupos humanos, ¿ya? Entonces, el valor del lenguaje está en el uso que le damos, dice él. El lenguaje está determinado por el uso que le dan los grupos humanos para solucionar sus problemas, como los ejemplos que te estoy poniendo, ¿ya? ¿De acuerdo? U otro también, por ejemplo, él entiende también esto de las jergas profesionales, ¿no? Por ejemplo, una persona que roba un celular, ya un abogado le va a llamar delincuente, porque es alguien que delinque, es decir, que atenta contra las leyes, ¿ya? A ese mismo tipo, un psicólogo, como lo aborda de otra manera, no le interesa tanto el tema de la ley, sino qué pasa en su cabeza, el porqué de esta conducta. Entonces el psicólogo le va a llamar, por ejemplo, antisocial. Entonces, mira, a este mismo, ¿ya? Uno le llama delincuente, el otro le llama antisocial. ¿Por qué? ¿Por gusto? ¿Por las puras? No. Tiene que ver con las necesidades o el abordaje que hace, por ejemplo, cada ciencia o cada profesión de esta problemática. ¿Ya? Eso entiende Wittgenstein. ¿Ya? Mira, porque anteriormente, ¿qué decía? No, llamar a un mismo hecho de varias maneras es duplicar problemas, generar más confusión. Hay que emplear el parlogismo, a un hecho, una palabra o una proposición, listo, se acabó. No, pero aquí también entiende, ¿no? Los juegos del lenguaje y cómo el valor del lenguaje depende del uso que le damos según las necesidades que tenemos. ¿Ya? Listo. Vamos a la práctica dirigida, chicos, a ver, ¿ya? A ver, atención, ¿eh? Acá quiero su participación, por favor, ¿ya? A ver, muchachos. Pedro, estudiante de la Escuela de Periodismo, leyó en la sección científica del periódico que la humanidad está a punto de concretar su sueño dorado de conseguir la eterna juventud, pero que no serán ni los médicos ni las compañías farmacéuticas quienes lo logren, sino las compañías de tecnología y software. De esta forma, en no menos de 30 años,
los seres humanos no solo no envejecerán, sino que vivirán tanto como quieran. Incluso podrán revertir enfermedades que hasta hoy son incurables, como el cáncer y muchas otras. De alguna manera, estos futuros avances podrían poner en cuestionamiento la idea heideggeriana de que el hombre es... A ver, ¿quién me contesta el número uno? Heidegger decía que el hombre es un ser para la muerte, ¿ya? De lo único que estamos seguros todos los hombres, sin lugar a dudas, es que vamos a morir. En eso sí todos estamos seguros, ¿eh? ¿De acuerdo? Respecto a qué vamos a hacer, si ingeniero, abogado, rastas, izquierda, derecha, sobre todo eso, ¿no? Cristiano, ateo, sobre eso, todo eso podemos tener, ¿no es cierto?, discrepancias, dudas, diferencias. Pero si de algo estamos seguros, es de lo inexorable, inevitable de la muerte, decía, ¿no? Por eso decía, el hombre, al fin y al cabo, ¿para qué vive? Para morir. Es un ser para la muerte. Hagas lo que hagas, igual vas a la muerte, ¿no? Eso decía Heidegger, ¿ya? El hombre es un ser para la muerte. Pero aquí en este texto te están proponiendo de que el hombre pueda vivir, dice, ¿no? Claro, seguramente reemplazando sus partes por, ¿no?, partes mecánicas, ¿no? Y en cuanto al pensamiento, el software, me imagino, ¿no? ¿Ya? Detener el envejecimiento. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, dice, estos futuros avances podrían, ¿no?, poner en cuestionamiento la idea heideggeriana de que el hombre es un ser para la muerte, ¿no? ¿Ya? Los filósofos se han preguntado también eso, ¿no? ¿Qué pasaría si el hombre no tuviera, ¿no?, o no supiera que va a morir, o en todo caso tuviera una vida, ¿no? Algunos creen que el hombre sería más vacío, más hueco, ¿no? Porque esto de saber que va a morir hace que él se esfuerce por vivir de la mejor manera, ¿no? ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces la respuesta es la D, 1D. ¿Ya? 2. Para Wittgenstein, que acabamos de ver en la filosofía analítica, Wittgenstein, ¿ya? La filosofía no es un conocimiento, sino más bien una que tiene por objeto las proposiciones gramaticales, es decir, buscar la aclaración lógica de los pensamientos. A ver, ¿quién me contesta el número 2? Oveja rebaño también, claro, oveja rebaño, sí. Persona muchedumbre sería. Persona muchedumbre. ¿Por grupo de qué? Grupo de... ¿Nadie? Puede ser. Grupo no sería. Pescadumbre, claro. El pez y su conjunto, varios peces, dime. A ver. Para Wittgenstein, la filosofía no es un conocimiento, sino más bien una actividad, ¿no es cierto? Claro, él decía eso, ¿no? ¿Ya? Es una actividad, ¿ya? Que tiene por objeto esclarecer, dilucidar, es otra forma de decirlo, ¿no? Dilucidar o esclarecer las proposiciones gramaticales. Es decir, busca la aclaración lógica de los pensamientos, ¿ya? ¿De acuerdo? La osamenta es el conjunto. ¿Ya? Actividad y esclarecer. ¿Ya? Esto de ciencia y falsear, no, esto de falsación corresponde a Karl Popper, ¿se acuerdan? Karl Popper, falsacionismo. Eso vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? ¿Ya? Entonces acá tenemos en la 2, la respuesta es la D. ¿De acuerdo? ¿Ya? Busca la creación lógica de los pensamientos, ¿ya? Por ahí llegamos, por eso, al tema de la lógica, ¿no? Y la simbolización de las proposiciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya. Entonces, de entonces. Como tanto tendría que ser juguetes. 3. A ver, según Heidegger, el error fundamental de la modernidad fue haber colocado en el centro de la reflexión filosófica el estudio del ente. Este error tiene su origen en la importancia que empezó a dar la física del siglo XVII al estudio del ente en su particularidad espacial y material, obviando al resto de entes. Así, el predominio de la física desde esta centuria trajo consigo la confusión, dejando de lado al ente no material, debido a
que la comprobación de su existencia resultaba imposible. Mm. De acuerdo con la perspectiva filosófica de Heidegger, esta centralidad que ha tenido durante siglos el estudio del ente implica que elemento uno solo y conjunto. A ver, dime. El elemento es uno solo y el conjunto es como individual colectivo. ¿Ya? Tiene un... A ver. A ver, ¿cómo se dice el conjunto? A ver, te ayudo, ¿ya? Mira, acá vamos a ver. Exacto. Heidegger. ¿Mm? Mira, acá está. Ah, no, esto es Sartre, me equivoco, este es Sartre. Acá está Heidegger. Ahí está, acá está. Interés por la ontología, dice. Los seres humanos se han olvidado del estudio del ser debido a su interés por la tecnología y demás asuntos cotidianos. ¿Ya? Ya hemos olvidado del asunto del ser. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora entendiendo como ser o ente no solamente lo físico, ¿eh? Sino también lo inmaterial, dice Heidegger. ¿No es cierto? ¿Ya? Muy bien. A ver. Entonces la respuesta es la D, ¿ya? Los filósofos han olvidado, ¿ya? La pregunta por el ser, que es la cuestión esencial en la filosofía, ¿ya? A ver, aprovechamos para también recordar eso, ¿eh? Sí. Una de las preguntas fundamentales en la filosofía es esta, la cuestión del ser. Es decir, ¿qué es lo esencial, lo primario? ¿Ya? ¿La idea o la materia? ¿De acuerdo? Y luego de ahí nomás se deriva la relación entre estas dos. La relación entre la idea y la materia, es decir, entre la realidad y el pensamiento. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, entonces tú te preguntas, ¿qué es existir? Profesor, existir es vivir, ¿no? Te diría yo, una roca no vive, pero existe. Ah, entonces existir es ocupar un lugar en el espacio. Ya, pero te pregunto, ¿tus pensamientos y sentimientos existen o no existen? Si existen, son reales. Tú dices, ¿no? Lo que yo siento por Jimena es real, ya, muy bien. Pero te pregunto, ¿tus sentimientos ocupan un lugar en el espacio? No, pero existen. Ah, entonces hay varias formas de existencia, ¿no? Una material y una tal vez que no es material, ¿no es cierto? Como los sentimientos, los pensamientos, ¿no? Que son interconexiones temporales, ¿no? Neuronales, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Que tienen una base material, eso sí, pero no son materia. Tú no miras que los sentimientos son un líquido, tú no miras que el pensamiento es, ¿no? Un plasma, no es cierto, no es materia, ¿no es cierto? Ya, bueno, ese tipo de debates respecto al problema del ser se ha olvidado, dice Heidegger, ¿ya? Pues acá la respuesta es la D, ¿ya? Por eso acá te dice, mira, según Heidegger, el error fundamental de la modernidad fue haber colocado en el centro de reflexión filosófica el estudio del ente, no del ser, sino del ente. ¿Ya? Este error tiene su origen en la importancia que empezó a dar la física del siglo XVII al estudio del ente en su particularidad espacial y material, o sea, materia, pues, obviando el resto de entes no materiales, ¿de acuerdo? Así, el predominio de la física desde esta centuria trajo consigo la confusión del ente con el ente material, ¿no? Cuando hablamos del predominio de la física, estamos hablando del positivismo, estamos hablando acá, ¿eh? ¿De acuerdo? Recuerda que el positivismo proponía a la física como modelo de toda ciencia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dice, dejando de lado al ente no material, debido a que la comprobación de su existencia resultaba imposible, ¿ya? Entonces, de acuerdo a Heidegger, ¿ya? El problema es la de, ¿ya? La respuesta es la de. Los filósofos han olvidado la pregunta del ser, que es la cuestión esencial de la filosofía. 4. Algunos intérpretes consideran que Wittgenstein identificó totalmente pensamiento y lenguaje, ¿ya? Otros, por el contrario, niegan esta identificación y para ello se remiten a algunos de los textos filosóficos en los que se señala expresamente que el lenguaje y el pensamiento son distintos, que el pensamiento no consiste en palabras, sino
en constitutivos psíquicos que poseen el mismo tipo de relación con la realidad que las palabras. Sin embargo, Wittgenstein consideró que el pensar y su expresión lingüística están relacionados esencialmente, pues para él los límites del lenguaje coinciden con los límites del pensamiento. De esta forma, todo lo que se puede pensar se puede decir, y todo lo que se puede decir se puede pensar. De lo anterior, se infiere que para Wittgenstein, a ver, uy, me gana el tiempo, ¿ya? La A, ¿ya? La 4 es la A, ¿ya? El lenguaje describe hechos únicamente si se da una representación isomórfica de esos hechos, ¿ya? O sea, donde hay identidad, ¿ya? Entre los hechos y el pensamiento, ¿ya? Entre los hechos y el pensamiento, cuando hay identidad, ¿ya? Cuando, ¿de acuerdo? Cuando son iguales, ¿ya? Muy bien. La A. 5. El lenguaje ideal es aquel cuya forma lógica no nos engaña, ¿de acuerdo? Aquel en el que cada sentido es expresado por una palabra y en el que cada palabra expresa un sentido, ¿ya? El sentido de una proposición describe la posibilidad de darse un hecho y es independiente de su verdad. Cuando una proposición, además de tener sentido, es verdadera, entonces describe no solo un hecho posible, sino un hecho real. Considerando lo anterior, ¿cuál de los siguientes enunciados se corresponde correctamente con la perspectiva de Wittgenstein acerca de las proposiciones? La B, ¿ya? Son proposiciones con sentido, todas aquellas que describen hechos, describirlos tal cual son, ¿ya? Tal cual son. Esas son proposiciones que tienen sentido, ¿ya? Pero las proposiciones que no tienen sentido son aquellos que no describen hechos, esos son pseudoproposiciones, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hablar de mi subjetividad, por ejemplo, del cariño que yo siento, o hablar de cosas irreales, ¿no es cierto? Ya esas son pseudo proposiciones, ¿ya? En cambio, las proposiciones que tienen sentido son aquellas que describen hechos, ¿ya? Por ejemplo, la luna gira alrededor de la Tierra. Eso es una proposición que tiene sentido porque describe un hecho, ¿de acuerdo? ¿Ya? No sé, pero chanchos vuelan, eso no sería una proposición que tenga sentido alguno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Listo. 5 es B. 5 es B. ¿Ya? Lo que pasa es que hay problemas en el lenguaje, también dice Wittgenstein, ¿no? Por ejemplo, el término materialista se entiende de una manera ontológicamente y de otra en el tema ético, ¿no? Ontológicamente materialista es aquel que cree que la materia es lo primario, pero en el tema ético a veces se asume lo materialista como aquel que cree solamente en lo monetario, en el dinero, nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, habría que unificar criterios para evitar confusiones en el uso del lenguaje, dice Wittgenstein, ¿ya? Ya, entonces acá la 5 es la B, ¿ya? La B. Son proposiciones con sentido solamente aquellas que describen hechos de la realidad. Esas tienen sentido. Las otras no tienen ningún sentido, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque tú puedes crear proposiciones, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Existen tres tipos de ángeles, ángeles, arcángeles y ángeles caídos. Esas son proposiciones que no tienen sentido porque no describen un hecho de la realidad. 6. Cada vez que veo la manecilla del reloj de la pared, recuerdo que es un momento menos en mi vida, que es un minuto menos en mi existencia, que hoy es un día menos que ayer. En una palabra, recuerdo el carácter efímero de mi condición humana. Se dice Mateo mientras piensa que solo falta una hora para su cumpleaños. Wow. Se deduce que el aspecto del pensamiento de Heidegger al que alude el enunciado anterior es el
Exacto, Alex, claro, la C, ¿no? El hombre entendido como un ser para la muerte, ¿no? Esos años, pues algunos se preguntan, ¿no? A cierta edad, ¿no? Pero mis amigos muchos se preguntan eso, ¿no? En cada cumpleaños, ¿no? Se preguntan así, oye, mañana es mi cumpleaños, ya, listo. Y luego se preguntan, ¿cumplo un año más o un año menos? ¿No? Se preguntan, ¿no? 7. Para Bergson, ¿ya? El elan vital es el principio de la realidad que evoluciona generándolo todo, ¿no es cierto? Ya. Y con ello al hombre, el cual tiene dos facultades para comprender lo existente. ¿Cuáles son las dos facultades del hombre para comprender lo existente? A ver, ¿quién se acuerda? Exacto. La intuición y la inteligencia, ¿no? Donde para comprender el elan vital o entrar en contacto con él si tú quieres, no basta la inteligencia, ¿no? Sino la intuición, ¿ya? Porque el elan vital es totalmente libre, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y no te olvides que la inteligencia o razón generalmente capta qué cosas, regularidades, cosas que se repiten, pues, ¿no es cierto? Pero el elan vital es totalmente libre, pues, ¿ya? Muy bien. 8. Sostuvo que el lenguaje es un, a ver, sostuvo que el lenguaje es una pintura del mundo, que el sentido de una proposición consiste en su verificación, que solo el lenguaje científico tiene sentido y que de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Cuando dice que el lenguaje es una pintura del mundo, quiere decir que es una representación del mundo, ¿no? Un reflejo del mundo, ¿no? Esto tiene que ser el lenguaje, ¿no? Refleja solamente los hechos del mundo, nada más, ¿ya? Eso lo señala Ludwig Wittgenstein, ¿ya? Wittgenstein, ¿de acuerdo? ¿Ya? Él aborda mucho, si te das cuenta, el tema del lenguaje. Él cree, insiste, que los problemas filosóficos, más que problemas, son pseudo problemas, ¿ya? Porque muchos se resolverían solamente, ¿no? Esclareciendo el lenguaje, justamente, esclareciendo el problema del lenguaje. Listo, muchachos, hasta ahí avanzamos por el día de hoy, ¿ya? Muy bien. A no ser que haya alguna pregunta o duda. Ya. Bueno, hasta ahí avanzamos entonces, jovencitos, ¿ya?